Hola de nuevo, mi nombre es Carlos Reina, soy responsable de redes sociales de Museo Sumaya. Hoy es Día Internacional de los Museos y para celebrarlo, distintos departamentos de Museo Sumaya nos hemos reunido para reflexionar sobre el futuro de los museos e instituciones culturales. Pero antes de lanzar la pregunta a nuestra curadora Francesca Conti, me gustaría invitarlos a imaginar cómo sería el museo del futuro. ¿Cómo sería? ¿Es físico? ¿Es virtual? Eh, Participa con nosotros en los comentarios, intentaremos responder tus preguntas y ahora sí lanzo la pregunta a Francesca. Francesca, ¿cuál es el futuro de los museos? Perdón. Eh, pues es un poco difícil de decir, pero podemos un poco delinear lo que serían las medidas que cada museo tendrá que adoptar para enfrentarse a esta situación, porque el museo es por antonomasia un lugar de agregación de personas y, como sabemos, ahora más que nunca es necesario guardar cierta distancia por motivos de seguridad. Entonces, ahí será un reto, antes que todo por parte de seguridad, pero yo creo que también a nivel museográfico, es decir, cómo concebir el espacio para que se pueda garantizar cierto flujo de gente. Y ahí también habrá una colaboración entre la parte de curaduría, de comunicación y de investigación para detectar aquellas obras que pues llaman más la atención, donde la gente se suele detener más, para quizá a nivel museográfico darle un poco más de aire para que las personas que ahí se acerquen puedan tener la distancia y, como hemos visto en estos tiempos de cuarentena, sin duda la parte virtual llegará a tener un rol siempre más importante, porque también hemos visto que funciona muy bien. Entonces, sí, cuando los museos regresarán a abrir sus puertas, tendrán que enfrentarse con varios retos. ¿Y qué opinas, por ejemplo, tú, Dania, eh, por lo que concierne justo cómo será el Museo del Futuro? Yo creo que sí, como lo mencionaste en cuestión física, ¿no? Dentro del recinto museal, pero yo creo que hay que apostarle a partir digo, yo ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo, pero creo que esto nos va a forzar a crear mayores contenidos digitales, o nos va a obligar a tener una difusión completamente digital y poder llegar no nada más a niveles pues, nacionales, sino ya a unas esferas pues, internacionales, ¿no? Esto se ha hecho y ha sido recurrente a lo largo de muchísimas instituciones, no nada más en América Latina, sino en el mundo. Pero creo que esto nos va a forzar también a que muchas de las instituciones para las que trabajamos pues se digitalicen muchos de estos archivos, se digitalicen muchas obras de arte, muchos documentos históricos, para que cualquier investigador pues no tenga la necesidad de venir físicamente a los espacios, sino justamente utilizar estas plataformas digitales a las que nos estamos viendo forzados en este confinamiento, utilizar pues sea un medio ya de permanencia para los investigadores, y creo que eso es más enriquecedor y es un reto, porque no todos, aunque ocupemos redes sociales, aunque seamos activos en ciertas plataformas, no todos estamos siendo tan capaces de poder hacer estos trabajos desde casa, este nuevo home office, ¿no? A mucha gente nos cuesta trabajo readaptar rutinas, y esto es parte de los museos del futuro, ¿no? Creo que se tiene que apostar. No sé, Lau, tú cómo lo ves en medios de comunicación, o sea, la parte de comunicación, creo que es algo complicado readaptar, ¿no? Sí, pero bueno, yo lo veo de forma optimista y creo que tiene dos vertientes. Una es efectivamente el museo como espacio físico al que recurrimos y efectivamente creo que es un espacio en donde se genera comunidad y se apuesta por la reunión de gente que vamos a tener que hacer
cambios en el espacio, en la forma en la que incluso atendemos a nuestro público físicamente en el museo, creo que va a ser muy necesario. Seguramente tendremos que reducir, pues no sé, los grupos de escolares o de visitas, el número de visitantes que atiende cada mediador, pero creo que la interacción directamente con el arte y en un espacio físico va a seguir siendo importante. O sea, no creo que lo virtual desplace absolutamente todos estos espacios de intercambio cultural, social y comunitario, que como son los museos, pero creo que van a tener una nueva condición y una nueva forma de acercarnos a ellos, como va a haber cambios en el turismo y va a haber muchos cambios en todos lados. Y en términos de lo digital, creo que también es momento de apostarle al diálogo desde lo digital y no exclusivamente a las tecnologías que se pueden desarrollar dentro del museo, que es en algo en lo que se han enfocado muchos espacios, sino también en esta forma de intercambio y cómo podemos mediar, que es lo que hacemos desde educación en el museo, pero desde la distancia, ¿no? Desde un entorno digital en donde se puedan hacer intercambios de ideas y no exclusivamente pues enviar las ideas. Y una de las cosas que creo que también va a cambiar es la curaduría, ¿no? Nosotros estamos viendo actualmente cómo el consumo cultural de todas estas plataformas digitales está siendo pues regida por los intereses del consumidor. Uno elige a qué hora y en qué momento ver cierto programa de televisión, qué libro va a ver, qué video va a ver. Y creo que eso también va a cambiar en términos de la cultura. El usuario desde su casa va a estar eligiendo puntualmente qué obras quiere ver y cómo las quiere ver, ¿no? Porque ya vimos, por ejemplo, que plataformas como Google Arts nos permite verlas a mucha profundidad y pues creo que la gente va a empezar a hacer, el usuario va a empezar a hacer sus propias galerías virtuales y sus propias curadurías desde casa. Creo que eso es muy interesante, cómo estamos cambiando de paradigmas, de cómo incluso se concibe el museo. Pero le cedo la palabra a mi querida Ana Paula para que ahonde un poquito más en este asunto. Bueno, yo sin duda creo que la salida vía plataformas digitales es imperativa. Vamos, no solo hay que seguir haciéndola, sino que hay que encontrar nuevas estrategias y contenidos, ¿no? Habrá que modificar un poco el tipo de contenidos que sacamos desde cualquier institución cultural para llegar a más personas, para justo construir en estos medios. Pero yo también soy mucho de la idea de que cualquier espacio cultural requiere de la interacción física, ¿no? Evidentemente es una cuestión muy compleja porque requiere una nueva forma de entender el espacio público y la interacción física para el disfrute, ¿no? De cualquier actividad. Entonces, creo que el verdadero reto, más allá de lo que implica digitalizar y compartir de forma digital los acervos y las colecciones, tener conciertos en streaming, tener lecturas en estas plataformas digitales, de alguna forma, no quiero decir que sea fácil, pero ya nos estamos acostumbrando y estamos inventando nuevas formas de hacerlo o formas más atractivas, no necesariamente nuevas. Pero sí creo que el verdadero reto reside en cómo, en el momento en el que los espacios culturales abran sus puertas de nuevo, cómo va a ser tanto la curaduría, la museografía y la recepción de públicos, ¿no? Creo que sí es fundamental para seguir construyendo, ya lo comentábamos en la pregunta anterior, como la cultura para todos, pero al mismo tiempo seguir generando la idea de arte para todos en ese sentido, ¿no? Como de manera física, de manera personal, como en esta experimentación significativa que a fin de cuentas es lo que nos permite aprender, reflexionar y seguir construyendo. Pero bueno, tal vez Alfonso Miranda nos pueda dar un poquito más de líneas de cómo ve él el panorama. Me parece fundamental lo que se ha vertido en esta pregunta y en esta respuesta, porque tiene muchísimas aristas, pero me gustaría quedarme con la
el pragmatismo de qué sigue, porque estas ideas es a un futuro que puede ser a corto, mediano y evidentemente a largo plazo, pero en el plazo inmediato, incluso de lo que debemos hoy en día ya de estar preparando, es este regreso, cómo va a ser y cómo puntualmente configurarlo. La cuestión que me parece fundamental es que tendríamos que evaluar permanentemente los riesgos a los cuales nos enfrentamos como sociedad, pero como instituciones culturales. Es decir, nuestros protocolos tendrán que ser mucho más estrictos para cuestiones desde la seguridad física del patrimonio, pero también de los trabajadores y evidentemente de nuestros diversos públicos. Habrá que reintensificar las medidas de distanciamiento social. Vemos hoy ya espacios ciertamente culturales que están abriendo en otros lugares del planeta y ha sido caótico porque no han determinado cómo abrir y pensamos que este sentido común priva cuando en realidad pues quizá es el menos común de los sentidos y hay que ser mucho más estrictos en cómo tendrán que ser estas medidas de distanciamiento social físico. Prepararse para el retorno implica definir el tipo de actividad y de tareas que cada equipo de trabajo tiene y cómo estamos operando en lugares que se abren al público, desde el personal, es decir, el análisis de riesgo de la movilidad en los centros de transporte, en los traslados, en cada trayecto y en los propios centros de trabajo, aminorar por supuesto, el riesgo de contagio en brigadas permanentes de supervisión de trabajo. Esto nos implicará desde toma de temperatura hacia el trabajador, oxigenación en la sangre. Vamos a ver que estos protocolos pues tendrán este distanciamiento mínimo de 2 metros de distancia y los lugares físicos de trabajo no siempre pueden cumplirse y habrá que redistribuir los espacios, hacer mamparas si las hay más altas, el uso obligatorio de cubrebocas, los protocolos de sanitización, la evaluación si son personales externos los que están emprendiendo la limpieza, tener claridad que en estas brigadas haya una supervisión, en la recepción misma, en los protocolos de recepción de proveedores, porque podríamos ya tener muy bloqueada la operación, pero no trabajamos aisladamente las instituciones culturales, necesitamos de otros y estos otros no siempre cumplen con nuestros propios estándares de calidad en cuanto a los protocolos de sanitización. Entonces, ese va a ser todo un tema. Cuando emprendamos una junta en otro espacio, pues vamos a tener que pensar si en realidad es necesaria y no podemos hacerla a la distancia porque seguramente va a ser mejor tenerla con una separación física, pero no de 2 metros, sino no ver a la gente, va a ser necesario este planteamiento. Vamos a seguir con el teletrabajo, el trabajo a distancia desde casa, seguramente. No todas se van a poder reinsertar laboralmente. Vamos a tener que validar estos protocolos, vamos a tener que buscar esta rotación, equipos, insumos, manutención, los geles despachadores, pero ante todo señalética de alta visibilidad para que trabajadores, proveedores y visitantes sientan que están entrando en una zona de menor riesgo. Así como con los sismos decimos que no hay zonas seguras porque pues no sabemos el alcance que puede tener un siniestro, ahora tampoco podemos decir que son zonas libres de un virus o de una bacteria. En realidad son zonas que van a tratar por sus protocolos de aminorar estos riesgos de contagio y vamos a tener que emprender nebulizaciones en las zonas de trabajo, pero seguramente también en las áreas de exposición y tendremos que evaluar muy bien qué agentes químicos se están utilizando para ver cómo se depositan estas partículas en los objetos artísticos y ver el daño que pudiesen causar o el mantenimiento que tendrían que emprender. No basta tener fumigaciones múltiples y muchas, que además de onerosas,
pueden en realidad contravenir la composición química y física de los objetos. Tendremos que implementar en las entradas, habrá que hacer grandes inversiones, que eso también es muy complicado en los museos del presente y del futuro, que serán estos termómetros de infrarrojos para ver cómo está nuestra gente, si estamos detectando que un visitante tiene algún tipo de sintomatología, con profundo respeto, pero se tendrá que acercar a él porque tendrá que privar el bien común y ser muy estrictos en estas evaluaciones, en estos protocolos. Estas riesgos que plantean pues hoy la flexibilidad de horarios, escalonar turnos, aminorar la movilidad, la saturación en los elevadores o en los montacargas, la saturación misma en los baños. Pues sí, seguramente el autocuidado va a tener que ser una campaña permanente para que podamos establecer dinámicas de convivencia social más saludables, y no podemos pensar cuando digamos recuperar el espacio público en que vamos a llegar como si le hubiéramos puesto pausa a la situación en la que nos encontramos antes, en el caso de Museo Sumaya, del 17 de marzo. No vamos a regresar a ese espacio. Está reinventándose. Vamos a buscar a prueba y error cómo podemos operar de una mejor manera. Pues me gustaría que brevemente, sé que tomé largo tiempo del espacio, pero me parecía importante debatir estas ideas, pero ahora me gustaría que pudiésemos conversar sobre qué pasa con una propuesta que tienen ciertos museos europeos de que solamente entre un visitante a una sala por un determinado tiempo. ¿Acaso remotamente es posible en las latitudes latinoamericanas, Fran? Depende mucho también de la estructura del museo. Si consideramos a Museo Soumaya, tiene 6 salas, pero son enormes. Hay museos en Europa que son a veces quizá los espacios más antiguos, porque hay también museos contemporáneos que tienen espacios reducidos, y entonces en este caso en un 30, 40 metros cuadrados sí hay que hacer que acceda nada más una persona. Eso también hay que tenerlo en consideración. No sé cuánto viable sea que entre solo una persona por espacio, pero también hay que hacer un paso atrás y escuchar a los expertos que saben de medidas de sanidad y de seguridad cómo tenemos que portarnos. Y creo que también aquí hay que asumir una actitud de humildad y pues escuchar y respetar lo que serán las normas sin opinar demasiado. Creo que también esto es importante. Pero Acoto que estas medidas no las ha propuesto un sistema de salud, han sido propuestas que emergen directamente de instituciones culturales, y me refiero también un tanto a los costos que implica tener un museo abierto de recursos humanos, técnicos y materiales, y que por una persona pueden ser pues muy complejas de asumir. Pero Dan, ¿qué opinas? Yo creo que, pues, en gran medida también no, o sea, si lo digo como público, evidentemente sería la persona más egoísta del mundo, porque para mí sería fantástico y fabuloso tener yo sola el espacio para mí, ¿no? Pero pues no, tendría que pensar siempre en el otro. Creo que es muy complicado. Entiendo la razón por la que se están proponiendo estas medidas, ¿no? Como lo mencionas, es una cuestión de seguridad y de que a lo mejor es mucho más viable poder tener control y flujo de personas si las tienes controladas, ¿no? Pero creo que no estoy, en lo personal, no creo que sea la mejor manera, porque siempre la gente va a querer ver las cosas, ¿no? Y siempre el espacio, ya lo mencionábamos anteriormente, la experiencia estética, o sea, visual y física es completamente diferente a la digital. Entonces,
si a la gente le estás prohibiendo, no prohibiendo, sino limitando ese acceso al arte o a algún espacio cultural, pues creo que yo no sé si están de acuerdo. Digo, igualmente se tendrían que acatar la norma. Si me toca pues una sala de la National Gallery a mí sola, pues estaría encantada, pero pues evidentemente no se me hace tan justo. No sé, Lau, si tú piensas igual o tengas algo diferente. Ja, es que había apagado mi micrófono. Pero no. Bueno, creo que desde luego hay que revisar pues lo que digan las autoridades de salud de los diferentes países y pues ver la opinión de los expertos. A lo mejor en un momento, en un primer momento sí, pero a la larga creo que los museos son espacios de interacción social y que una sola persona, aunque a Dania le gustaría mucho que esa persona sea ella, recorrer los pasillos de un museo y, bueno, que, claro que tiene su encanto, pero creo que parte de la experiencia de un museo es el intercambio que puedes tener de ideas con otras personas que están ahí mismo. Digo, no, creo que nunca vamos a regresar, o no en un futuro cercano, a grandes aglomeraciones y filas larguísimas en los museos. Bueno, a lo mejor filas sí, pero de gente como espaciada con sus metros de distancia, pero sí no creo que una sola persona en un museo sea sostenible pues ni siquiera por mucho tiempo, o sea, si acaso semanas. Creo que los grupos van a ser reducidos, creo que está bien que los grupos sean reducidos, pero creo que tienen que haber pues, pequeños grupos en los espacios, definitivamente, y el intercambio, el diálogo es fundamental pues en todos los sistemas de educación en museos, y pues necesitaremos recuperar eso, creo. Yo sé que no hay normalidad que recuperar, pero el diálogo es muy importante, bueno, al menos desde mi punto de vista. No sé si tú me apoyas, Anape, o estés completamente en contra. No, de hecho, me quedé un poco sin palabras al solo escuchar la propuesta que algunos espacios europeos han hecho, ¿no? Digo, como bien lo han dicho, creo que si llegara a ser la norma y la regla y la condición para abrir estos espacios, no nos queda más que acatarla y, bueno, ni hablar, así será. Pero yo también considero que un espacio cultural necesita gente, a lo mejor no grupos gigantescos como los que estamos acostumbrados a recibir en los museos, con escuelas, con visitas de otros países, de otros estados de la República Mexicana. Entiendo y creo que esperaba un poco la reducción de grupos, pero no, definitivamente no el ser egoístas y tener un espacio tan grande para una sola persona, ¿no? Creo que rompería un poco la misión de lo que estos espacios han tratado de lograr. Pero bueno, eso es lo que uno como amante de estos espacios y al mismo tiempo trabajador, pues pensaría, ¿no? Tal vez solo la reducción de gente, no a tales grados de solo una persona por sala, pero bueno, no nos queda más que esperar las normas y acatarlas para poder operar de la mejor forma para todos, ¿no? Lo que es un hecho es que estamos emprendiendo retos que tendrán que reevaluarse constantemente. No son cuestiones dadas y tendremos que experimentar internamente en las instituciones culturales, compartir experiencias, pero también con las diferentes audiencias. Cuando decimos que regresemos a una normalidad, es que más bien va a haber una nueva normalidad. Cierto. Cultural. Y esa nueva normalidad es la que tendremos que construir entre todos. El Día Internacional de los Museos nos permite precisamente reconfigurar y perfilar presente, pasado y futuro. En este momento, pues sin lugar a dudas, pues nos confrontan uno de los mayúsculos retos en la historia de la humanidad, a la que nunca habíamos tenido cita, y que sin duda entiendo esta esperanza y potencia de esperanza que compartía Laura en su discurso inicial.
sí, tendremos que ser optimistas, pero ser optimistas responsablemente y no necesariamente con que prive eh, este cierto carácter egoísta, porque nos gusta abrazar y abrazarnos inmediatamente, que nos gusta acercarnos porque somos fraternos y somos latinoamericanos, pues tendremos que sí asistir a un nuevo espacio público, y esta nueva normalidad cultural, pues la hacemos todos. Sin duda los museos seguiremos generando, contando historias, emociones y diálogo. Agradecemos hoy a Alfonso, Ana Paula, Dania, Laura y Francesca por acompañarnos en esta conversación, y también al público. Lo invitamos a participar con nosotros y bueno, esto ha sido el Día Internacional de los Museos. Gracias por acompañarnos y esperamos vernos pronto. Los extrañamos.